Chile no es el mismo. Les diría que se las jueguen por las cosas que creen. Porque yo sí creo que los jóvenes tenemos mucho que decir. Esa responsabilidad es nuestra responsabilidad es nuestra deficiencia comunicacional. Nosotros debemos aprender a comunicar mejor y nosotros debemos llegar a esas personas. Es nuestra misión que esas personas nos escuchen y entiendan nuestro mensaje. Y era importante hacerlo bien, era importante marcar una diferencia de gestión, y a mí me da la impresión de que a pesar de que obviamente siempre se puede hacer mejor, y en política el que dice que lo hace todo perfecto también está mintiendo. Si el sentido común se va, bueno, estamos fregados de partida, jugamos en una cancha que ya no nos corresponde y no tenemos nada que hacer. Ustedes están rompiendo en eso, están generando las oportunidades. Las ideas y personas que cambian Chile están hoy aquí. Bienvenidos a Juntos por Chile. Estamos unidos de verdad. Bueno, buenas tardes a todos los participantes y espectadores de este ciclo de formación constitucional de Juntos por Chile. Este sea nuestro último seminario antes de pasar a la etapa de debate, de comentarios y opiniones en próximas instancias. Hoy acompaña Luis Fernando Sánchez, abogado, cuenta con un magíster en Derecho regular de la Universidad de Chile y cofundador de las constitucionales. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Juntos por Chile y bueno, si hay opción, si es que usted estima conveniente, de compartir algún material si es que así lo tiene. Adelante, Luis. No sé si puede... Perfecto. Hola, ¿cómo está Vicente? ¿No? Buenísimo. ¿Me escuchas bien? Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Sí, yo todo bien. Perfecto. Se escucha estupendo. Y te siento medio entrecortado, entonces no sé si es tu señal o es la mía. Bueno, acá estoy como vital. Bueno, no la acompaña muy buena que digamos. Ya, está perfecto. Bueno, pero... Oye, voy a aprovechar de compartirles un poco. ¿Se ve ahí la presentación o no? Buenísimo. Bueno, yo creo que algunos de las está acá. Así que aprovecho algo de que tengo una pregunta dejando en el chat y bueno, tenemos que acá Luis para respondérsela amablemente y cordialmente. Perfecto. Oye, Perfecto, ya, pues, vamos a empezar nomás. Y te pido que me interrumpa y me avises si es que la señal se corta en cualquier momento. Bendito BTR no funciona muy bien siempre, así que prefiero que me avises para ir retrocediendo y repetimos si es que hay que hacerlo. Uy, ahí se me quedó. Sí, obvio, por supuesto, no se preocupe. Yo le dedico cualquier cosa. Oye, y tú te dame nomás que no soy tan viejo. Ya, entonces... Ok, no problema. Como una introducción, y le quiero pedir en el fondo a todos los que están viendo esta exposición, sé que probablemente la gran mayoría quizás de los que están acá, si no todos, no tengo el detalle, pero asumo, están más inclinados quizás hacia el rechazo. Entonces les quiero pedir, para que esto no se transforme simplemente en una caja de resonancia o un grupo en el fondo en que nos celebramos y nos felicitamos entre nosotros, esta presentación solo va a tener éxito si es que en estas semanas que quedan, antes del plebiscito, ustedes actúan en el fondo como embajadores de estas ideas y de estos argumentos que yo les voy a compartir. Van a ser tips, en el fondo, cuñas y conceptos bien simples, en el fondo, bien sencillos de comunicar, y que a lo largo de estos meses, en el fondo, que llevamos trabajando con charlas constitucionales, se ha probado que son efectivas, en el fondo, que convencen gente. Entonces les pido que ustedes tomen nota, en el fondo, y usen esto para convencerse a su hermano, quizás que está en la duda,
o alguno de sus papás, o algún amigo que quizás incluso está pensando votar a prueba por las razones equivocadas, usen esto como herramientas para convencer personas para que en el fondo nos vaya bien el 25. Yo estoy convencido que si es que todos los que estamos por el rechazo vamos al 25 a votar, esta cuestión la podemos ganar. Así que démosle para adelante sobre la base de esa premisa, que esto nos sirva para convencer más gente. Ahí están mis datos de contacto también, la cuenta de Instagram la uso harto, comparto videos ahí, tengo un canal también de YouTube que pueden seguirlo, se lo agradecería mucho. Se llama Charlas Constitucionales, el canal de YouTube, y les pongo ahí también mi correo electrónico en caso que salgan de aquí con alguna duda, algo en el fondo que los pueda ayudar a aclarar. Feliz de contestar cualquier pregunta por esa vía también. Entonces, yo creo que la primera pregunta, la primera reflexión que deberían hacerles a todos en una discusión respecto de si cambiamos o no cambiamos nuestra constitución es, bueno, ¿qué son las constituciones? ¿Para qué sirven? ¿Por qué existen? Y la primera razón, en términos históricos, políticos y jurídicos, por las cuales existen las constituciones es para limitar el poder de quienes nos gobiernan, ¿ya? Se llegó a la comprensión en algún momento de nuestra historia, hace bastante tiempo, o sea, estamos hablando incluso, el primer experimento constitucional podríamos decir que fue la Carta Magna, año 1200 y tanto, en Inglaterra. Y ahí en el fondo ese experimento de la Carta Magna surgió como en el fondo una aspiración de los nobles ingleses de la época de limitar el poder del rey para que no lo ejerciera abusivamente sobre ellos. Hagan un poco entonces un adelanto en la historia, en el fondo, en los siguientes cientos de años terminó la Edad Media, Renacimiento, Revolución Francesa, la modernidad, etcétera, etcétera. Y con eso fue progresando también la comprensión que existe respecto de las constituciones para abarcar no solo a los nobles, en el fondo, no solo proteger a las clases privilegiadas, sino servir como garantía para todos los ciudadanos de una comunidad política. Entonces, hoy en día, la razón por la cual existen las constituciones es para que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, tengamos garantías frente al poder de quienes nos gobiernan, porque es un poder que, sin límites, puede llegar a ser bastante extremo o exacerbado. Ejemplos de eso hay muchos, incluso en países vecinos o del barrio latinoamericano, podríamos llamarle. Desde el ejemplo argentino, podríamos decir, problemas como la crisis que vemos periódicamente en Perú, la situación en el fondo de gobiernos tiránicos en países como Cuba o Venezuela, etcétera, etcétera. Hay situaciones bien distintas y que todas esas están relacionadas un poco, de una forma u otra, con el hecho de que tienen clases políticas sin suficientes controles, contrapesos y límites, ¿ya? En segundo lugar, podemos decir que las constituciones son una ley como cualquier otra ley, principalmente su estructura formal. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como todas las leyes, las constituciones contienen una serie de instrucciones, provienen de quien es o pretende ser autoridad legítima para dictar esa norma, y además se establecen en esa ley mecanismos para hacer exigible el cumplimiento de lo que está establecido, de las instrucciones que se contienen en esa ley. Esto es muy relevante. Piensen un poco en esa imagen que quizás muchos de ustedes, si no todos, han visto dentro de los tribunales de justicia. La famosa imagen está de la diosa de la justicia, que es una mujer en el fondo que sostiene en una mano una báscula y en la otra mano una espada. ¿Por qué es que se refleja la justicia con esa imagen? Porque la justicia tiene esta doble pretensión de generar en el fondo igualdad, entendida como justicia, valga la redundancia, o sea, que se le dé a cada uno lo suyo, pero por otro lado está la espada, o sea, esta pretensión de que se pueda hacer exigible lo que está contenido dentro de estas normas. Si es que tú no tienes, si es que el Estado o la sociedad no tiene las herramientas para hacer exigibles las normas que se establecen, entonces las normas devienen en inútiles, en el fondo, en inaplicables. En tercer lugar, y esto es quizás de lo que más escuchamos en los matinales, en el fondo en la televisión o de los líderes de opinión, podríamos decir, la Constitución en su dimensión como pacto social. ¿Qué significa que sea un pacto social? Significa que es un instrumento político por medio del cual una comunidad, en el fondo, una sociedad, todos los que componemos Chile en este caso, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las reglas que se ajustan más a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra tradición.
En el fondo, eso es lo que termina determinando, por ejemplo, si es que tenemos un régimen presidencialista, uno parlamentario, o una monarquía, o tenemos de repente, no sé, un emperador o un dictador, en el fondo. Eso tiene que ver, al menos parcialmente, también con la historia, la cultura, la tradición de cada sociedad, que termina repercutiendo en las estructuras de gobierno y las estructuras de poder dentro de las mismas. Entonces sí, las constituciones tienen una dimensión en cuanto a pacto social, como una herramienta cultural o en el fondo histórica, pero este no es el aspecto más importante en mi opinión. Y en cuarto lugar, podemos decir que es ley fundamental. ¿Qué significa que sea ley fundamental? Que todas las demás leyes en nuestra sociedad, todas las leyes comunes y silvestres, en el fondo la ley simple, las leyes de quórum calificado, las leyes de organismos constitucionales, etcétera, 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 deben ajustarse a lo que la Constitución dice. Como es la ley fundamental, ninguna otra ley puede llevarle la contra, ¿ya? Y esto es muy importante. Ya hablamos de las constituciones en términos generales. ¿Qué es lo que establece nuestra Constitución? Y aquí yo hago un resumen muy ejecutivo, pero son algunos aspectos que yo considero reflejan muy bien, en el fondo, las lógicas detrás de nuestra Constitución. Podemos hablar, por ejemplo, del principio de legalidad, que está contenido en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Pueden revisarlo si es que alguno de ustedes tiene la Constitución a mano. Y establece básicamente estos dos artículos que ninguna autoridad puede hacer algo que esté fuera de lo expresamente contemplado en la ley, ¿ya? Esto te refleja también las lógicas distintas sobre las cuales, las lógicas radicalmente opuestas sobre las cuales operan el sector privado y el sector público. Porque ustedes son jóvenes, pero quizás los papás de ustedes, no sé, quizás tendrán un negocio, algún emprendimiento, y saben perfectamente que en el desarrollo de sus negocios pueden hacer cualquier cosa que no esté prohibida. Esa es en el fondo la máxima en el sector privado. Si es que no está prohibido, dale, échale para adelante. En cambio, en el sector público la lógica es completamente la opuesta, porque se entiende que el Estado puede llegar a tener tanto poder que tú necesitas establecer de antemano qué es lo que puede hacer cada autoridad y cada órgano del Estado. Entonces, cada ministerio, cada servicio tiene lo que se llama una ley orgánica. ¿Qué es esta ley orgánica? Es la ley donde se establece el catálogo de atribuciones y facultades que tiene ese servicio público, y que tiene también cada una de las autoridades principales que componen ese servicio del Estado. Cada una de las direcciones, cada uno de los servicios en el fondo, o la Fiscalía Interna, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene, en el fondo, un jefe de servicio, y ese jefe de servicio, sus atribuciones están contempladas en esa norma, y después, sobre la base de esa norma, establecen eventualmente delegaciones de atribuciones en el fondo, funcionarios de una jerarquía inferior, etcétera, etcétera. Entonces, lo fundamental aquí para entender es que el Estado y cada uno de los agentes, autoridades, cada uno de los órganos que lo componen, solo pueden hacer aquello que expresamente está establecido por la ley, ¿ya? Segundo lugar, tenemos los derechos fundamentales. El artículo 19 establece cosas tan obvias para nosotros y tan de sentido común porque no hemos conocido probablemente en nuestra vida una realidad distinta, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a propiedad, a emprender, educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otros. Quizás muchos de los que están escuchando acá tienen por asumido o por descontado que la vida normal comprende que se respeten por parte del Estado y por parte de todos los demás estos derechos que tenemos nosotros, que nadie va a venir a amenazar nuestra vida, y si lo hicieran, en el fondo hay un castigo asociado, el Código Penal en el fondo establece sanciones para quien cometa un delito contra la vida de una tercera persona y puede eventualmente ir a dar a la cárcel. Estamos acostumbrados a que eso sea lo normal, que nadie nos prohíba qué es lo que podemos decir. Estamos acostumbrados incluso ahora en la realidad de las redes sociales que la gente puede decir incluso las barbaridades más extravagantes, y está dentro de la libertad de expresión. Y cada uno de estos ejemplos, la libertad de culto, vivir nuestra religión, si es que la tenemos, como se nos plazca. Estamos acostumbrados a que eso sea lo normal, pero eso es así gracias a que nuestra Constitución la establece. Y es importante que entendamos que no lo tenemos garantizado porque sí,
Y hay muchos países en el mundo donde esto no existe, donde lo normal es que no se te respeten estos derechos, ¿ya? Y en tercer lugar, hablar de los contrapesos. ¿Qué son los contrapesos? No es algo que se establezca de forma literal en el fondo de la Constitución, que se diga habrá contrapesos, sino que es una lógica que subyace en las atribuciones que se establecen para los principales órganos del Estado regulados a nivel constitucional. Probablemente todos ustedes han escuchado los tres poderes del Estado, los clásicos: el Ejecutivo, que es en Chile el Presidente de la República, y todo lo que de él depende; el Legislativo, que es el Congreso Nacional, en su Cámara de Diputados y el Senado; y en tercer lugar el Judicial, que son los Tribunales de Justicia, ¿ya? Pero la Constitución regula también otros órganos más allá de eso. Establece el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas, la Justicia Electoral, entre otros. ¿Y por qué los establece a nivel constitucional? Porque cada uno de estos órganos tiene atribuciones que comprenden la facultad de fiscalizar y controlar y evitar los abusos por otros órganos distintos. Y les voy a aterrizar esto en ejemplos muy sencillos. Existe, por ejemplo, la Contraloría General de la República, cuya función es netamente controlar lo que hace el presidente de la República, los ministros, los ministerios completos en el fondo, todo lo que depende del Poder Ejecutivo, y también algunos otros órganos en menor intensidad, como ocurre con las municipalidades, las fuerzas de orden, hemos visto ahora último también, pero principalmente todo lo que depende del Poder Ejecutivo. En cuanto a la contabilidad, o sea, la correcta, en fondo, registro de ingresos y egresos, de platas, estoy hablando, y en segundo lugar, la legalidad de lo que se hace, ¿ya? Entonces ahí tú tienes un ejemplo de que el presidente de la República, los ministros, los jefes de servicio, etcétera, etcétera, no pueden hacer todo lo que se les plazca. Solo pueden hacer lo que esté dentro de sus atribuciones, y si no lo hacen, ahí la Contraloría va a llegar a tirarles la oreja, ¿ya? Otro ejemplo, el Tribunal Constitucional. Si es que el Congreso se pusiera de acuerdo, y lamentablemente lo hemos visto ahora último con mayor repetición, podríamos decir, que lo que estábamos acostumbrados, si es que se pusieran de acuerdo para dictar leyes inconstitucionales, y esto fuera levantado y llevado a conocimiento de los ministros del Tribunal Constitucional, ellos no solo pueden impedirlo, sino que lo han hecho en la historia. Han impedido que se dicten leyes que son contrarias o a nuestros derechos fundamentales, o que le entregan a órganos del Estado atribuciones que no les son propias, o que exceden de forma, en el fondo, aberrante el marco de lo que sería razonable para sus competencias. Algunos ejemplos que podemos citar acá: una reciente reforma del CERNAC que se pretendió hacer durante el último gobierno de Michelle Bachelet, donde se le pretendió entregar al director del CERNAC atribuciones que son propias de los tribunales de justicia. O sea, imagínense lo que significa esto: una autoridad nombrada y designada por el presidente de la República iba a poder definir si es que un pequeño empresario, en el fondo, es culpable o no de lo que se le acusa, sin tener que pasar por los tribunales de justicia. Entonces, me imagino que ustedes entienden que esto no es algo como muy propio de una democracia, donde entendemos que los poderes tienen que estar separados, no puedes concentrarte. Entonces la centroizquierda pretendió pasar una ley de esas características y el Tribunal Constitucional se lo impidió. Entonces ahí tú tienes otro ejemplo de cómo existen órganos del Estado cuyas funciones comprenden evitar los abusos por parte de otros agentes del Estado, ¿ya? Eso es lo que se conoce como contrapesos, ¿ok? Entonces, la idea de nuestra Constitución, si pudiéramos redondearlo en un concepto, es establecer garantías al ejercicio de las libertades básicas y una limitación racional al poder de las grandes autoridades públicas. ¿Y por qué digo aquí racional? Y hago el énfasis en esa palabra. Porque hay muchos, particularmente en la centroizquierda y en la izquierda, que dicen que lo que hace esta Constitución es dejar al Estado atado de manos, y para establecer la dictadura del neoliberalismo y todos estos conceptos en el fondo que ya conocemos. Y eso es falso. Lo que hace la Constitución es establecer las atribuciones concretas que tiene cada órgano del Estado, hacer un orden en el fondo de qué es racional que esté dentro de las atribuciones de cada órgano. O sea, por ejemplo, no sería muy racional que, no sé, el Ministerio de la Mujer se dedique a construir carreteras. Ya, eso es una cuestión que es resorte y competencia de otro órgano distinto. Podríamos hablar de
del Ministerio de Obras Públicas, del Serviu, de las direcciones de obras municipales. En el fondo tú tienes separadas las atribuciones en distintos órganos para generar un poco de orden y para que cada uno haga lo que le corresponde, y también tienes acotado qué es lo que debe ser competencia de la administración pública y qué es lo que debe quedar entregado a, en el fondo, la iniciativa de los particulares, a la sociedad civil, a la capacidad creativa de cada uno de nosotros y nuestra capacidad también de organizarnos para generar bienes públicos, por llamarle de cierta forma, para generar beneficios sociales. Eso es una lógica subyacente a nuestra constitución. Entremos ahora entonces, entendiendo ya qué es nuestra constitución, para qué existen las constituciones, en el proceso constituyente y cómo está planteado, las reglas del juego, por llamarle de cierta forma. Vamos a entrar entonces estamos ya en la recta final, antes del plebiscito, que sería el 25 de octubre. De ahí se nos van a entregar dos papeletas. En una se nos va a preguntar si aprobamos o rechazamos que se cambie nuestra constitución, y en la segunda se nos va a preguntar, de aprobarse, qué mecanismo nos gustaría que se utilice para ello, siendo la primera opción una convención constitucional, o sea, aquella donde todos sus miembros van a ser electos por elecciones directas, donde vamos a participar todos los ciudadanos comunes y corrientes, y como segunda alternativa la convención mixta, donde una mitad de esa convención va a ser electa en el Congreso Pleno, que el Congreso Pleno son básicamente todos los senadores y todos los diputados reunidos. Y esos senadores y diputados van a votar entre ellos. En el fondo, los candidatos solo pueden ser senadores o diputados, entonces cada partido va a conformar sus listas de candidatos, van a juntarse un día y van a votar todos ellos, como si fueran un distrito en el fondo, y van a elegir quiénes son sus representantes, los representantes del Congreso. Y la otra mitad es electa como si fuera la convención constitucional normal, o sea, tenemos elecciones por distrito, aplicando las mismas reglas de elección de la Cámara de Diputados. Ya vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de los efectos probables, llamémosle, porque aquí algunos me critican de que hago un poco como de adivino, entonces digamos probables, efectos probables, o sea, ¿qué es lo que nos dice la lógica? En primer lugar, se ha establecido en las reglas que la elección de los miembros de la convención constitucional o mixta va a ser aplicando las mismas reglas electorales que se usan para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto de las reglas electorales? Si lo simplificamos mucho, es básicamente una fórmula matemática, ¿ya? Tú necesitas una fórmula matemática para definir, en el fondo, qué es lo que significan los votos. Porque básicamente a ti, tú cuando vas a una elección, cuando vas a votar, te pasan una papeleta, hay un montón de nombres distintos, y ahí, dependiendo del sistema electoral, tienes o la posibilidad de votar por varias personas, que en algunos sistemas se puede hacer, o la posibilidad de votar por una sola, ¿ya? Dependiendo del sistema. Y después tú tienes, en el fondo, todas estas papeletas, con un montón de opciones, en distintas cantidades de votos para cada persona, y tú tienes que resolver cómo conviertes esto en lo que la teoría llama escaños, que son los escaños, básicamente los cupos dentro de este órgano político, en el caso que estamos hablando de la Convención Constitucional, ¿ya? Entonces, para eso se usa una fórmula matemática que en el caso se llama la fórmula DONT, se escribe D'(H)O'(N)D'. Es el mismo sistema que se usa en Chile hoy para elegir a los miembros de la Cámara de Diputados, a los miembros del Senado y a los concejales. Es lo que se conoce como un sistema proporcional, que a lo que aspira es a reflejar en la composición de ese órgano político, la Cámara de Diputados o en este caso la Convención Constitucional, proporcionalmente cada una de las fuerzas políticas del país. Entonces lo que hace es, sobre la base de una elección que se hace a nivel distrital, por ejemplo, yo soy de Viña del Mar, entonces ahí la votación es la quinta región costa, ¿ya? Y tú agrupas un montón de comunas. Y tú votas en ese distrito y eliges representantes de ese distrito. Pero la aspiración que tiene el sistema electoral es generar una representación proporcional a nivel nacional. Entonces, que si a nivel nacional, no sé, pues el Frente Amplio tiene un 20% de los votos, hay otra, la centroizquierda tiene otro 30%, la centro-derecha tiene un 45% y no sé, y ahí tú tienes otro 10% desperdigado, no, 5% desperdigado. Lo que pretende el sistema proporcional es generar esa misma distribución de escaños y de cupos
dentro del órgano que estás eligiendo. O sea, que el primero tenga 20% de los cupos, el segundo 30%, el otro 45%, el otro 5%, etcétera, etcétera. Aterrizando esto a lo práctico en el fondo, o sea, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Por qué es relevante? Si es que tú aplicas básicamente las mismas recetas, aplicas el mismo sistema, lo más probable es que obtengas un resultado muy parecido. Esto es algo que, en el fondo, una lógica, una noción de sentido común en las ciencias exactas, de que si tú aplicas los mismos métodos, en el fondo aspiras a llegar a consecuencias o a conclusiones distintas. Y aplica también en la política, de que si usas en el fondo las mismas reglas, si metes en una juguera los mismos elementos, probablemente las respuestas sean culturales, sociales, los efectos políticos van a ser los mismos. ¿Y cuál es el efecto político que se generaría acá? Sería la conformación de esa convención constitucional. Entonces, dado que se aplican las mismas reglas, podemos aspirar probablemente a que la convención constitucional refleje de forma muy similar lo que hoy día vemos en la Cámara de Diputados. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay mucha polarización política. Tienes una sobrerepresentación de fuerzas como el Frente Amplio, que tienen una cantidad muy relevante de representantes que fueron electos con menos del 5% de los votos, algunos incluso menos del 3% de los votos. Alguna vez hice el cálculo, creo que la mitad de la bancada de ellos llegó ahí por menos de creo que menos de un 7 o un 8% de los votos. O sea, la mitad de la bancada tiene una cantidad de votos, en el fondo representa una cantidad de gente muy baja. Y eso contribuye a la polarización de la Cámara, en el fondo lo que generaba antes el binominal, que era una tendencia hacia el centro, hacia los acuerdos y la convergencia en el centro de la centro-izquierda y la centro-derecha, que hubiera cierto equilibrio y orden y razonabilidad y voluntad para generar acuerdos. El sistema proporcional que tenemos hoy día te genera el efecto completamente contrario, ¿ya? Eso es algo relevante que tenemos que tener en consideración. Y eso no es algo necesario para redactar una constitución, es simplemente las reglas que nos dibujaron. O sea, podemos querer o no cambiar la constitución que tenemos, pero objetivamente, bajo este sistema que nos están proponiendo, eso va a ocurrir de esta forma. O sea, que supuestamente la constitución se va a deliberar en una cámara muy deliberada, o sea, muy polarizada, perdón. Segundo lugar, las normas deben ser aprobadas por 2/3 de los miembros de esa convención. Eso te genera dos efectos distintos. El no inmediato, que dado que va a ser una cámara, un espacio muy polarizado políticamente, va a ser muy difícil que alcancen estos acuerdos de 2/3, porque los incentivos son precisamente, o más que los incentivos, el efecto práctico de cómo funciona esta fórmula matemática electoral es permitir que entre mucha gente con ideas políticas muy extremas, que te van a desordenar demasiado el naipe, y van a impedir o dificultar mucho llegar a acuerdos. Y eso puede generar también un segundo problema, que es que si esos grupos radicales logran amasar 1/3 más 1 de los votos de la convención, o sea, de los representantes de la convención constitucional, pueden bloquear lo que sea. Por ejemplo, y lo ha dicho gente como Fernando Atria, por ejemplo, que él ha dicho que en el fondo, y casi que se ríe de esto, que si los miembros de la Convención Constitucional no se ponen de acuerdo en que haya derecho de propiedad dentro de la Constitución, bueno, no hay derecho de propiedad, dice, y casi que se ríe, lo toma como chacota. No sé por qué le parece tan chistoso. A mí no me parece chistoso, me parece bastante serio. Y precisamente ese tipo de cosas pueden ocurrir si es que esos sectores más extremos, y no estoy hablando no estoy hablando simplemente que sean el Frente Amplio más el Partido Comunista, que sabemos que no juntan ese 1/3 más 1, sino que también bastantes del Partido Socialista o el PPD que sintonizan mucho con esta nueva izquierda, la ven ellos, que reflejan mucho esos sueños que ellos tuvieron en su juventud en los 70. Cuestión bastante peligrosa. Y esto ya como dato rosa, si es que ganara en el extraño caso que ocurriera, porque sabemos que la tendencia va por otro lado, pero si ganara la convención mixta, los miembros parlamentarios que pasaran a integrar esa convención no perderían su dieta, pero en adelante no estarían obligados a seguir asistiendo a sesiones de la sala o a comisiones en la Cámara o del Senado, dependiendo de dónde vengan. Formalmente van a seguir siendo diputados o senadores, pero en el fondo no van a volver a pisar el Congreso nunca más.
y sin embargo van a seguir recibiendo esa dieta. Bueno que lo sepamos en el fondo para que nadie se sorprenda con esto después. Y tenemos aquí ya la guinda de la torta, esto es de lo que quizás más se discute, la hoja en blanco. ¿Qué significa la hoja en blanco? Significa que en el proceso constitucional como está planteado, no existen garantías previas de qué es lo que va a quedar en la eventual constitución, ni tampoco lo vamos a saber antes de, y ya en el fondo nos hemos dado cuenta de eso, nadie nos los va a decir antes del 25 de octubre. Sabemos que la izquierda, la centroizquierda quieren cambiar la constitución, pero hasta el día de hoy no son transparentes respecto de cuál es la constitución alternativa que quieren. Y nosotros, por lo tanto, solo podemos especular. Podemos tomar, por ejemplo, el proyecto de constitución ingresado por Michelle Bachelet en los últimos días de su segundo gobierno. Yo le he pegado una repasada, he conversado en algunos debates con gente de la prueba sobre ese proyecto, y ellos, obviamente, como su estrategia es esconder las cartas, te dicen, pero ¿qué importa que haya un proyecto de Michelle Bachelet ingresado? Eso no va a ser necesariamente la nueva constitución. Bueno, pero ¿no refleja acaso las aspiraciones de incluso la centroizquierda, ni siquiera la izquierda más radical? ¿No refleja eso las aspiraciones de la ex nueva mayoría? Y tratan de hacerle el quite en el fondo porque establece algunas cosas bien complejas esa constitución de Bachelet. Les recomiendo en el fondo cuando tengan tiempo pegarle una repasada por encima porque se van a dar cuenta que, por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos se ve bastante relativizado. Se establecen cosas como la autonomía progresiva de los niños y bastante literalmente se habla de la autodeterminación sexual de los niños y adolescentes. Y perdóneme que sea tan directo con esto, pero para mí esa reacción es la legalización de la pedofilia. Y tienes varios ejemplos más de cuestiones que obviamente la centroizquierda le incomodaría bastante que pasen a formar parte del debate. Entonces, el problema también de cómo nos están planteando el proceso de cambio de nuestra constitución es que nosotros tenemos que ir ahora el 25 de octubre a votar en un plebiscito si queremos esta constitución, la que podemos leer, la que podemos abrir y revisar, o otra constitución que no nos quieren mostrar, que no es que no esté escrita, sino que no nos la quieren mostrar, porque hay académicos de bastante trayectoria en el fondo, de muchos años en esta reflexión sobre la constitución que queremos, y saben perfectamente qué es lo que quieren poner, qué es lo que quieren sacar y qué es lo que quieren cambiar, pero no lo quieren decir. Entonces estamos en un juego con las cartas escondidas, y eso también es muy problemático, y es poco transparente, y es muy sintomático de una clase política y de la forma de hacer política en este país que es tan repudiada hoy en día, que es un constante engaño a la gente, ¿ya? Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar sobre la base de lo que hemos conversado. El llamado a votar a prueba en octubre, el 25 de octubre, es una invitación a otorgarle a la clase política un cheque en blanco. Quizás muchos de ustedes no han visto hace muchos años un cheque, quizás sus abuelitos siguen usando los cheques, pero el cheque en blanco es básicamente el cheque donde tú pones una cantidad de plata, pones solo la cantidad de plata y no designas ahí quién es la única persona que lo puede cobrar, ni en el fondo le pones ninguna condición ni límite para su cobro. Queda ahí el cheque, en el fondo lo puede cobrar cualquiera, que en el fondo el concepto detrás de esto es que es regalar en el fondo nuestro voto, es regalarle el permiso a una persona, en este caso en quienes no confiamos, que es la clase política, para hacer lo que ellos quieran, ¿ya? Sería como firmar también un contrato en blanco, sin condiciones. Sería quizás como otro ejemplo que les pueda parecer más cercano, llegar a un trabajo nuevo, donde los van a contratar, y que les pongan enfrente un contrato de trabajo que no diga absolutamente nada. Y su jefe les dice simplemente firmen el pie, no se preocupe, yo después voy a completar con los artículos y las normas correspondientes, va a quedar todo espectacular, usted solo confía en mí, que yo voy a poner acá lo que más le conviene a usted. La lógica es un poco eso, y eso es no solo poco serio, poco transparente y poco honesto, sino que en el fondo es muy complejo en un contexto en nuestro país donde la gente no confía en la clase política. Aquí estamos en el fondo dándole cuerda
a los políticos para construir el desastre político, en el fondo el bochorno político más grande de la historia, porque esto puede terminar en un fracaso, con las expectativas de la gente por el cielo, y en otra crisis como la que vimos a fines del año pasado o más grave aún. Repasando entonces, sabemos que los miembros de la convención, al ser electos por las mismas reglas electorales que la Cámara de Diputados, van a tener un perfil casi idéntico, 95 a 100% militantes de partidos políticos. Los que no sean militantes de partidos políticos van a ser caudillos regionales, como hay algunos que ya integran el Congreso y los conocemos, el senador Soria de Iquique, la familia Mirosevich en Punta Arenas, y así ejemplos más a nivel regional de caudillos locales que no dependen mucho de las estructuras partidarias. Son la excepción, pero en el fondo te reflejan también que son todos parte de esta casta o de este mundo que en el fondo no va a asomar por ahí la señora Juanita, le va a resultar imposible. Muchos van a ser electos con baja votación. Y también lo que es muy relevante, no se exige ningún tipo de credenciales académicas para participar de esa convención constitucional. No van a tener que ser ni abogados, ni historiadores, ni filósofos, ni antropólogos, todas carreras que podríamos decir son bastante relevantes en la reflexión de una nueva constitución. Puede ser cualquiera, así como ocurre hoy en la Cámara de Diputados. La discusión va a ser sobre una hoja en blanco, no va a haber garantías previas respecto al contenido, no sabemos qué va a quedar ahí, qué va a cambiarse o qué cosa nueva propondrán. En el fondo, hoy día estamos comparando la constitución que tenemos con la constitución que podría llegar a ser, que podría ser tan atrozmente mala como espectacular. Pero las probabilidades ahí, bueno, sobre la base de quién redactaría ese documento, quizás podemos llegar a conclusiones respecto de qué es más probable, que sea una constitución espectacular o que sea una constitución muy mala. Y la única garantía que nos ofrecen es este famoso plebiscito de salida. Quizás muchos de ustedes han escuchado de este plebiscito de salida. Te dicen, bueno, si es que lo encuentras tan peligroso, tan nefasto, por último tienes esta oportunidad al final del proceso de redacción de una nueva constitución de votar rechazo. Y esto tiene dos problemas que hacen completamente inviable y poco serio en el fondo la idea del plebiscito de salida. En primer lugar, la validez del plebiscito de salida está sobre la base de esta idea de que el proceso constituyente va a ser cortito, va a durar máximo un año. Nos tienen dicho, en el fondo lo que dice la Constitución hoy en día es que va a durar 9 meses, prorrogable hasta por 3 meses más, y se acabó el tiempo. El problema es que, como yo les decía, una convención, en el fondo, una Cámara tan polarizada, que tiene que ponerse de acuerdo en todo por quórum de 2/3, que muy probablemente, y todavía hay controversias respecto de temas de procedimiento. Por ejemplo, si van a tener que votar por 2/3 la Constitución como un todo al final del proceso. No están claros si quieren eso. Y se van a pelear probablemente mucho rato en un comienzo sobre estos temas de procedimiento. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Bolivia. En Bolivia, en su proceso, en su asamblea constituyente, pasaron creo que como 6 meses peleándose sobre las reglas de procedimiento. Es muy probable que aquí pase lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al cabo de un año se van a dar cuenta que no han logrado redactar la nueva constitución, y ahí alargar el proceso por más tiempo es algo pero muy fácil para ellos. Porque lo único que tienen que hacer es otra reforma constitucional, como ya hicieron una a fines de diciembre del año pasado. Se van a juntar los diputados y los senadores, se van a poner de acuerdo en que ellos no pueden enfrentar este bochorno, en el fondo esta vergüenza de que nos arrastraron a todos a un proceso que finalmente fue inconducente, entonces necesitan más tiempo. Y les garantizo que no van a demorarse más de un día en ponerse de acuerdo, que necesitan más tiempo y que se van a dar más tiempo. Y ahí no sabemos cuánto tiempo más se van a dar. Solo sabemos que, por ejemplo, en la última oportunidad que se redactó una constitución, llamémosle desde cero, que tampoco fue tan desde cero, que fue la del 80, se demoraron casi 7 años. ¿Ya? Y ahí tú tienes un segundo problema, que es que durante todo el tiempo en que se demoran en redactar esta nueva constitución, van a estar pendientes con incertidumbre total derechos tan básicos como, les decía, propiedad, libertad de empresa, la autonomía del Banco Central, los contrapesos entre distintos órganos del Estado, la idea de que nadie tiene el poder absoluto, ¿ya? Todos aspectos fundamentales al momento en que grandes inversionistas y empresarios deciden
si poner plata en sus empresas. Entonces probablemente muchos negocios van a quedar congelados, lo que significa que no va a haber creación de empleo, lo que significa que muchas personas van a vivir la situación que veíamos, por ejemplo, en las cuarentenas o en el periodo ahora más complejo del coronavirus, que incluso los que tenían pega no gastaban, no salían, ponte tú, como ocurría antes el fin de semana con la familia al restaurante, que gracias a que iban al restaurante tenía ingreso el dueño del restaurante, el cajero, el garzón, el que te arma el café. Todas esas personas tenían una pega, en el fondo se ganaban la vida gracias a este consumo. Entonces tú vas a tener esos dos efectos. En el fondo no vas a tener inversión, lo que te va a limitar la capacidad de generación de empleo, y también los pocos que tengan pega no van a querer salir a gastar la plata porque no saben si la van a seguir teniendo. Imagínense lo que es pasar eso 2 años, 3 años, 4, 5 o más. Súmale a eso que, por ejemplo, el profesor Jaime Baza, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Paraíso, muy ligado al Frente Amplio, dijo ya cuando se aprobó la reforma de fines del año pasado de la Constitución, donde se estableció que si ganaba el rechazo en el plebiscito de salida, se mantenía la Constitución actual, un elemento fundamental del proceso como está planteado. Él ya dijo, y habla por muchos del Frente Amplio, que en el fondo ellos consideran que si gana el rechazo en el plebiscito de salida hay que empezar todo el proceso de nuevo, porque la voluntad popular ya habría quedado establecida en el plebiscito de entrada de que los chilenos quieren cambiar la Constitución, y por lo tanto en el plebiscito de salida lo único que se resuelve es si a los chilenos nos gusta esa Constitución que nos están proponiendo. Eso significa que vamos a entrar en un proceso cíclico, eterno, hasta que les aprobemos la Constitución que ellos quieren. Eso es lo que nos quieren obligar en el fondo. Entonces nos van a chantajear sobre la base de esta precariedad económica, social, en el fondo, que vamos a estar todos los chilenos con el agua hasta el cuello, y nos van a decir, no te vamos a soltar, en el fondo, hasta que me digas el bueno. Entonces el plebiscito de salida tampoco es una garantía, sepamos. Entonces, conclusión general. Si recuerdan un poco por qué fue que partió todo esto en octubre del año pasado, piensen en esa protesta tan multitudinaria que hubo el 25 de octubre del año 2019, donde salió, se dice, casi 1 millón de personas, un poco más de 1 millón de personas en Santiago solamente. Y la gente, por lo que reclamaba, era por el mal estado en el fondo de la educación, de la salud pública, del transporte público, de las pensiones, las condiciones de vida, la desigualdad, y todo eso redondeado en el fondo con un moño de, básicamente desconfiamos en quienes dirigen nuestros destinos en este país. No confiamos en ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene entregarle a estas mismas personas el poder para reemplazar el documento legal que establece los límites al poder que ellos tienen? O sea, entiendan un poco esto, es como decirle a los banqueros que pueden pasarle en el fondo a todo el grupo de banqueros chilenos, decirles que redacten ellos la nueva ley de banco. Es así de absurdo. Y aparte es decirle a las mismas personas que ya han metido la pata vez tras vez, en el fondo, que en el fondo el hecho de que la gente no confíe en ellos es expresión de que no han sabido conducir políticamente el país. Entonces, y le estamos entregando a ellos las llaves para resolver el principal problema de todos, que es la estructura del Estado. Entonces, independiente de, porque yo sé que especialmente en el ambiente donde se reflexionan y se discuten estas cosas, quizás hay gente que le tiene un poquito más de fe y esperanza a unos que otros políticos. Pero piensen en si esto va a resolver o tiene la capacidad de resolver el problema que hay a nivel nacional, más allá de nosotros, de que la gente en general no confía en quienes tienen el poder de toma de decisiones en nuestro país. Le estamos entregando a ellos mismos el poder de toma de la decisión, la más importante de todas en la estructura política de un país. La posibilidad en el fondo de que esto explote en algo peor de la situación que tenemos entre manos hoy en día es muy grande. Y les dejo esto en el fondo como algunos datos adicionales para que lo puedan leer por encima. Son algunas cuestiones recogidas hoy en nuestra Constitución que muy probablemente
la centroizquierda y la izquierda van a querer modificarlas, alterarlas o derechamente eliminarlas. Esto, en el fondo, lo recojo sobre la base de entrevistas que han hecho dirigentes de izquierda y de centroizquierda, algunas columnas, en el fondo, libros que han escrito, y también el proyecto de nueva constitución de Michelle Bachelet. Se habla del derecho de propiedad, del Tribunal Constitucional, la autonomía del Banco Central y varios derechos fundamentales que yo creo que para muchos de nosotros son muy relevantes. Eso, se los dejo ahí en el fondo para que lo puedan seguir mirando, anotando lo que quieran. Bueno, si es que alguien quiere esperar un poquito acá, no sé, a lo mejor quiere dejar un poco la diapositiva, puede ser, para las personas que están escribiendo. ¿Perdón? Que ¿Me parece? te escucho un poco mal, como que No, no, sorry, entrecortado. pensé que me había caído. Sí, de hecho ya me caí 2 veces ahora, así que, no, como comentaba, nada, dejar un poco la diapositiva en caso de que alguien quiera anotar lo que está acá en la presentación. Sí, De por igual forma supuesto. se están haciendo las preguntas por el chat. Y de todas maneras te puedo mandar la presentación después, ahí hablamos por Eh, interno y les mando en el cuanto usted PPT. estime, bueno, ahí comenzamos con usted a responderlas. Buenísimo, buenísimo. Así lo compartimos aquí con el grupo más que nada. Perfecto. Así que adelante con las preguntas nomás, cuando quieran. Bueno, Alejandro Pindel pregunta, el acuerdo de la paz y la nueva constitución mencionan que esto supone una garantía en términos de contenido en el caso hipotético de que resulte victorioso la prueba. ¿Qué cosa sería la garantía? Perdón que te cortaste ahí justo en esa palabra. Luis, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto, buenísimo. Ya. ¿Cuál sería la garantía, según la pregunta? En el acuerdo por la paz y A la nueva ver, constitución, que había algo que no te escuché ahí, cuál era supuestamente la garantía. bueno, en este sentido, esto supone una garantía en términos de contenido en el caso hipotético de que resulte victoriosa la prueba respecto al acuerdo de la paz y la nueva constitución. Menciona que la nueva Carta Magna debe resguardar los tratados internacionales Ah, ratificados por Chile. ya. Sí, te entiendo. Lo de Alejandro Víndelo, ¿no? Lo estoy viendo acá. Exactamente, sí. Ya. Sí, se establece, no solo en el Acuerdo por la Paz, se establece concretamente en la reforma que se hizo al capítulo 15, que la Constitución, esto está, para el que quiera revisarlo, en el párrafo final del artículo 135 de la Constitución, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Que Chile deberá seguir siendo una república democrática, que se deben respetar los tratados internacionales y que se deben respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. ¿Cuál es el problema de esto? Recuerden un poco lo que les dije en un comienzo, la imagen de la diosa de la justicia. La báscula en una mano y la espada en la otra. Tú tienes en el artículo inmediatamente siguiente, el 136, el mecanismo especial de reclamación que se establece para el caso en que no se cumpla alguna de las normas establecidas respecto de cómo debe conducirse el proceso constituyente. O sea, por ejemplo, si es que la Convención Constitucional quisiera atribuirse atribuciones distintas a solo redactar una nueva Constitución. Eso es reclamable. Y es reclamable ante la Corte Suprema. El problema es que estas garantías que señala Alejandro, la de respetar los tratados internacionales, no está garantizada por ese sistema de reclamación. Se excluye expresamente respetar los tratados internacionales, el carácter de República Democrática de nuestro país y el respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Entonces, un ejemplo que podemos ver de esto es una entrevista que dio George Jackson cuando estuvo en Estados Unidos en el Wilson Center, que es una ONG bien conocida, ya entiendo que es como parecido al CEP, algo por el estilo.
Y a él le preguntaron, entre otras cosas, precisamente sobre esto, el tema de los tratados internacionales. Y él decía que encontraba muy de sentido común que se tuviera que respetar los tratados internacionales de derechos humanos, pero que a él quería revisar y no le haría asco en el fondo a modificar o alterar por vía del reemplazo de nuestra constitución tratados internacionales de libre comercio. Recordemos que el Frente Amplio se ha opuesto mucho a el TPP, a todos estos tratados de ese estilo, que establecen cuestiones de propiedad intelectual y de libre comercio a nivel internacional, que no les gusta, por razones ideológicas, y ellos están diciendo que quieren revisarlo. Y la norma de la Constitución es muy clara, que deben respetarse todos los tratados internacionales aprobados por Chile. No se distingue, no se habla de tratados internacionales de derechos humanos, de tratados internacionales de libre comercio, no, se dice todos. Entonces, ya a los pocos días de haber firmado ellos un acuerdo, a los pocos días de haber votado a favor en el fondo de una reforma constitucional que establecía las reglas del juego, estaba desentendiéndose por completo de lo que ellos mismos habían aprobado. Entonces, ¿qué seriedad podemos reconocerle o qué respeto podemos tener por alguien que no respeta ni siquiera su propia palabra empeñada? ¿Me entiendes? Totalmente. Bueno, acá es Santiago de Izquierdo pregunta, ¿cómo sabes que van a querer eliminar el Banco Central? Ya, no, quizás ahí se me entendió mal. Lo que yo digo no es que van a querer eliminar el Banco Central, sino que quieren eliminar la ¿No? autonomía del Banco Central. ¿Ya? Esto lo ha dicho Fernando Atria y lo han dicho otros, lo tratan de camuflar como que tengan una autonomía distinta. Pero concretamente de lo que hablan es de que creo que planteó la posibilidad de acusar constitucionalmente al director del Banco Central, o podría salir en el fondo otra herramienta de esas características que termine sujetando al Banco Central al poder político. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Recordemos eso. Determina en el fondo cuánto papel moneda se emite a nivel nacional, lo que finalmente mantiene controlada cuando se hace bien la inflación en tasas responsables. En los países en que los bancos centrales están controlados por la autoridad política, y particularmente en países más inclinados a la izquierda, presionan al Banco Central para que imprima e imprima, imprima y siga imprimiendo billetes para que ellos puedan usarlo en gasto total, que no es sostenible ni rentable, en el fondo, no es sustentable en el tiempo. Y con eso terminan generando una inflación gigantesca. Entonces, esto del Banco Central, yo lo levanto porque lo ha dicho particularmente Fernando Atria y lo han respaldado otros dentro de la izquierda que les gustaría revisar la autonomía del Banco Central. La única razón en el fondo para que quieran hacer eso es para tener mayor control sobre la emisión de papel moneda. Exactamente. Bueno, Claudia López pregunta, ¿es conveniente creer en el proceso del rechazar para reformar? Yo creo que sí, porque en el fondo, a ver, si nosotros vemos la historia de la centro-derecha y la derecha chilena, no es un sector político que ha estado históricamente opuesto a todos los cambios, no es una obsesión por mantener lo que tenemos porque sí. Hay una visión filosófica y política clara que te demuestra que en el fondo están de acuerdo con los cambios que sean sensatos. La izquierda siempre critica que supuestamente la derecha les bloquea todo, pero el problema no es que de la derecha por bloquearles todo, el problema es de ellos porque también muchas veces plantean burradas como, y lo digo así, plantean burradas como lo que les decía en un comienzo, que era esta idea de entregarle al director del CERNAC atribuciones propias de los tribunales de justicia. O sea, otro ejemplo en el fondo que ocurrió ahí fue una reforma al Código del Trabajo que querían quitarnos a los trabajadores el derecho a agruparnos libremente para negociar colectivamente con nuestros empleadores y querían entregarle ese derecho a la tuición de los sindicatos. Hasta el día de hoy quieren hacerlo, está en el proyecto de nueva constitución de Bachelet. Entonces, ellos critican y critican al otro lado en el fondo porque no les aprueba las extravagancias que quieren instalar y tienen cero autocrítica respecto de, en el fondo, las malas ideas que han empujado. Entonces, sí, yo creo que hay muchas razones para confiar en que puede haber un proceso de reformas conversadas, discutidas. Ojalá, si es que cambiamos a buena parte de nuestra clase política, podamos tener ahí gente más seria
que reflexionen estas cosas con alturas de mira y colaboren a que tengan lugar en Chile los cambios que son necesarios y no solo que se concreten las obsesiones ideológicas de una minoría. Totalmente de acuerdo. Bueno, Miriam Labarca pregunta, si entre convención constitucional, convención mixta, llegase a ser más alta la votación del nulo, ¿qué quiere decir? ¿Que se da por ganador al nulo? ¿Al nulo, perdón? No, en ningún caso se va a considerar el nulo. En ninguna votación se toma en consideración el nulo para computar los votos. Solamente el escrutinio en el fondo te obliga a considerar los votos por las opciones establecidas y entre ellas se determina quién, o sea, cuál de las dos es la que sacó la mayoría relativa. Y yo no creo que ocurra, pero en el extraño caso de que el nulo termine sacando la mayoría, va a ocurrir lo mismo que hemos visto que ha pasado en muchas ocasiones, que la buena parte de la clase política y los medios de prensa van a esconder la cabeza como la avestruz y van a hacerse los locos con esto, nadie lo va a comentar y van a simplemente decir o ganó la mixta o ganó la convención constitucional. Por eso si me preguntan a mí, yo creo que, a ver, con la segunda papelera que cada uno haga lo que quiera. A mí en el fondo no me preocupa sobremanera eso. Pero si es que van a votar nulo, que no lo hagan sobre la base de una creencia que eso puede generar un efecto político o jurídico relevante. Si les sirve en el fondo para estar más tranquilos con ustedes mismos de que no se sienten tranquilos votando por ninguna de las otras dos opciones, porque efectivamente son dos opciones muy malas y hechas a la medida de la prueba, voten nulo, pero no crean que va a generar un efecto relevante a nivel político o jurídico respecto de este proceso, que no va a ocurrir eso. Bueno, Santiago de Combe nuevamente pregunta, ¿cómo sabes que quieren eliminar el Tribunal Constitucional? Hay un libro escrito sobre esto por Fernando Atrio también, y han centrado en el fondo mucho interés en el análisis de lo que pasa con el Tribunal Constitucional. Aquí hay dos opciones. Una sería que lo eliminen por completo, que eso no ocurre en el caso del proyecto de Bachelet. Y la otra opción, que sí ocurre, que es que le quitan al Tribunal Constitucional el recurso de control preventivo de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? El control preventivo de constitucionalidad es esta atribución que tienen un grupo de parlamentarios de tomar un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso y antes de que sea promulgado por el presidente de la República, en el fondo antes de que llegue a ser ley propiamente tal, lo llevan al Tribunal Constitucional y le piden a los ministros del TC pronúncianse antes y díganos si es que esta ley es constitucional o no. ¿Por qué es eso bueno? ¿Por qué es eso razonable y sensato? Porque evita que llegue a existir siquiera una ley mal hecha, ¿ya? Y porque la alternativa a eso, el otro recurso que existe, implica que sean personas particulares, pagando nosotros mismos, en el fondo, nuestros propios abogados, vayamos en reiteradas ocasiones, no solo una vez, en reiteradas ocasiones ante el Tribunal Constitucional, pidiendo que no se aplique esa ley con efectos inconstitucionales a un caso concreto, lo que se llama un recurso de inaplicabilidad. O sea, ahí tú no estás pidiendo que se derogue la ley, tú estás pidiendo que no se aplique a un caso concreto, ¿ya? Y si en muchas ocasiones distintas personas ganan juicios de inaplicabilidad, lo que les decía recién, tú puedes presentar un recurso solicitando que se deje sin efectos. Pero es algo muy lento, es algo que toma años, y es algo que al final le genera un costo para todas las personas, para todos los chilenos en el fondo, de que tienen que ser particulares quienes financien a los abogados. La gracia del control preventivo de constitucionalidad es que evita todo ese costo. Entonces, ¿cuál es mi teoría de qué es lo que quiere la izquierda? Lo que quiere la izquierda es que la reclamación de constitucionalidad sea mucho más cara para las personas y que por ese lado nos veamos disuadidos de reclamar contra las leyes abusivas que ellos aprueben. O sea, en el ejemplo, por ejemplo, de que nos quiten el derecho a negociar colectivamente y se lo entreguen a los sindicatos, que en el fondo nosotros pensemos, bueno, esto no significa un costo para mí tan grave como para que yo tenga que pagar 2, 3 millones de pesos en abogados para que dejen esta ley sin efecto. Entonces, en el fondo, eso lo que produce es que se perpetúe la dictación de leyes abusivas y que la Constitución termine deviniendo en letra muerta, ¿ya?
Estas son cosas que ellos mismos han planteado. Critican mucho la inaplicabilidad, o sea, el control preventivo, y dato interesante, el control preventivo fue algo creado por la reforma constitucional de Ricardo Lagos. O sea, antiguamente estaba en no, el control preventivo fue creado por Ricardo Lagos, era la inaplicabilidad la que se pasó de la Corte Suprema al TC. Pero el control preventivo es algo completamente nuevo y existe, si no me equivoco, desde el 2005. Aquí Claudia López pregunta también, ¿qué piensa del proceso del diputado Navarro en poner el voto obligatorio para el plebiscito? A ver, eh, según lo que está establecido actualmente, el único proceso en el fondo que va a tener voto obligatorio va a ser el plebiscito de salida. ¿Ya? En el contexto actual, yo no tenía idea que el senador Navarro había planteado que el voto en el plebiscito ahora el 25 sea obligatorio. En primer lugar, creo que es inviable, en el fondo, o sea, ya estamos demasiado entrados al proceso como para que se pretenda plantear eso ahora. Y en segundo lugar, es inmoral, porque ya de por sí el hacer el plebiscito en este momento, en este contexto, está exponiendo a muchas personas a contagiarse. Y eso debería ser parte en el fondo de la libertad de conciencia de las personas. O sea, yo quiero que la mayor cantidad de gente posible vote. Estoy convencido en el fondo de que que aparte tenemos el problema de que en el sector del rechazo es más la gente que está pensando en no ir a votar, y eso es algo que tenemos que resolver. Particularmente por dos razones, yo diría, porque mucho adulto mayor, yo diría que principalmente los adultos mayores tienen mucha claridad de cómo terminan estos procesos y quieren votar rechazo, pero en el fondo son los más asustados porque saben que por su circunstancia de edad, si se contagian, es difícil que la cuenten dos veces. Entonces, me parece inmoral que para salvar el proceso, Navarro esté planteando hacer el voto obligatorio, y creo que es sintomático también de que se están dando cuenta que en el contexto actual del COVID es muy probable que mucha gente no vaya a votar, y si eso ocurre, la legitimidad del plebiscito se va a caer por completo, especialmente si los que más faltan eran los que pretendían votar rechazo. Sí, bueno. José Tocman pregunta, ¿cómo han sido las experiencias de asamblea constituyente en países como Colombia? A ver, en los países latinoamericanos ha habido distintas experiencias, son muy variadas. Ahí hay un paper que hizo el profesor Jorge Sandro, que se los puedo compartir después, que creo que lo tengo guardado por ahí. Eh, y en el caso de Colombia, la conclusión a la que llega él es que fue un buen proceso, en el fondo, o sea que terminaron teniendo una constitución relativamente sensata. Esto lo hicieron ellos, si no me equivoco, comenzó en los 90. Tenemos que entender también que era otra época, en el fondo, a pesar de que ellos tienen sus problemas internos con las FARC, con crisis de políticas recurrentes. Eh, la conclusión generalizada es que en el caso de Colombia el proceso constituyente fue exitoso. O sea, llegaron a una constitución buena. Pero tienes así también otros experimentos en Latinoamérica donde el resultado, bueno, queda por verse en el fondo qué va a ser de eso, como por ejemplo en el caso boliviano, es muy reciente todavía. En el caso venezolano sabemos que solo sirvió para perpetuar en el poder a un dictador y después a su heredero. Ya había otro caso más, no me acuerdo en qué otro país latinoamericano fue que ocurrió, pero como se fijan en el fondo es muy variopinto los resultados que han ocurrido. Y en el caso de Chile no tenemos como muchas razones concretas para anticipar si va a ser un experimento fallido o va a ser un experimento exitoso. Yo lo que planteo es que sobre la base de las reglas del juego podría perfectamente llegar a ser un experimento fallido, y que el costo social, político, no solo económico, social, político y de una eventual crisis posterior podría ser demasiado alto. Entonces, si queremos hacer esto, debería ser teniendo un poquito más de claridad respecto de qué es lo que nos están proponiendo como alternativa, y no simplemente un juego donde tenemos que ir a votar con las cartas escondidas por parte de la clase política en la que nadie confía. Acá, bueno, Sofía Nostroza pregunta, ¿ninguna de estas modificaciones
choca con los tratados internacionales? ¿O no hay alguna entidad superior que limite el poder de aquellos que quieran suprimir derechos básicos? Teóricamente sí, pero en el fondo todo eso depende también de, a ver si, esto no es por ponerme conspiracionista, pero entendamos que, por ejemplo, la ONU está actualmente en una posición muy relevante, la expresidenta Michelle Bachelet, que está completamente alineada con este proceso. Sabemos que en otros países latinoamericanos se ha hecho, se han dictado constituciones que restringen radicalmente los derechos fundamentales de las personas, y a pesar de, o sea, más allá de críticas esporádicas de las potencias mundiales y de algunos organismos internacionales, no han hecho absolutamente nada. Basta ver el caso de Venezuela. En el fondo, los líderes mundiales han sido completamente incompetentes para resolver la crisis venezolana, y lo único que hacen es criticarlos de vez en cuando y decir tan niño malo. O sea, no han hecho nada más que eso. Entonces, muy teóricamente sí, tú tienes el Pacto de San José de Costa Rica, tienes documentos, digamos, a nivel mundial de derechos fundamentales recogidos por la ONU, pero, pero no tenemos muchas razones para creer que van a querer ponerle alguna vez como el pie encima de este proceso si es que se sale de las manos. No ocurrió en otros casos. Bueno, Claudia López, pero nuevamente, ¿usted piensa que dejarán de borrador Chile el artículo 24 del capítulo 4? Pero méteme en la Constitución para ver en concreto. Eso es un poco mi talón de Aquiles, que nunca he sido muy memorial con los artículos. Sí, claro. El presidente de la República, el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público. No sé a qué se refiere concretamente respecto del artículo 24, que el artículo 24 lo que hace es establecer el presidente de la República. Se refiere a si vamos a convertirnos en un gobierno, un sistema semipresidencial. Tendría que aclarar, Claudia, eso después. Sí, no especifica la pregunta. O sea, la pregunta es si es que acaso será dejado en referencia con el borrador que presentó Michelle Bachelet. Ah, el borrador de Bachelet. ¿Ok? Claro. Quizá, que en el borrador de Bachelet Sí. cambiaba la numeración. No. Los años y la edad, eso se refiere. Los años de mandato y la edad para ser elegido. Ah, puede ser que cambie. Actualmente está establecido que el presidente debe tener, si no me equivoco, ahora, claro, sabemos que el mandato dura 4 años, no me acuerdo si tenía que tener 25 años o... No, son 35 años. Mira, no lo sé, no ha sido tema de debate hasta donde yo sé. No he escuchado que se comente algo respecto de eso. Eh, no sabría en ese sentido si es que pretenden cambiarlo o no. Vicente, ¿sigues ahí? ¿O me fui yo? Vicente, ¿Aló? ¿ahí estás? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Aló, Vicente? ¿Se escucha mejor ahí? Hola, aparezco yo Sí, porque parece que es Vicente, no soy yo. Vicente tiene problemas de conexión. Ya Pero me asusté, Leo, esa era yo. no. Paso a leer la siguiente pregunta de Dale. Claudia. ¿Es bueno que los independientes se los soliciten menos requisitos de acuerdo al proyecto de DJ Wenchumilla? A ver, yo creo que es una pildorita y es un engaño en realidad, porque con eso pretenden convencer a la gente de que va a haber una mayor facilidad para los independientes para competir contra los partidos. Y el problema no pasa porque tengan más facilidades para inscribir sus listas de candidatos. Oye, les pueden poner todas las facilidades para constituir sus listas, pero después, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el momento de hacer campaña,
no sé si todos saben acá, pero una campaña para diputado puede llegar a salir 100, 200 millones de pesos. Tú necesitas aparte estructuras territoriales, que los partidos políticos las tienen armadas, pero a precisión, y obviamente los independientes no tienen dirigentes vecinales, dirigentes poblacionales, no tienen estructuras a nivel de comunal. Eh, es toda una maquinaria que tienen que ir y montar en pocos meses, cuando los partidos políticos están corriendo con ventaja, porque ya tienen todas estas estructuras armadas desde antes. Entonces, es competencia desleal en el fondo. O sea, es absolutamente imposible que independientes, verdaderamente independientes, estamos hablando del ciudadano común y corriente, es muy distinto si quiere competir como independiente, no sé, algún periodista muy conocido o un exfutbolista. Claro, esa persona en el fondo tampoco va a necesitar mucha estructura territorial porque todo el mundo ya lo conoce. No sé si Alexis Sánchez quisiera entrar a la Convención Constitucional como independiente. Todos conocemos a Alexis Sánchez, pero no es la señora Juanita, no es el chileno común y corriente. Así que yo creo que más allá de si es o no bueno el proyecto, yo creo que es bueno que entendamos que no va a producir absolutamente ningún efecto, porque de todas maneras igual la convención va a estar conformada por puros políticos. Ok, bueno, ya que estoy de vuelta por acá, bueno, Mauricio pregunta, si me gusta, ¿por qué cree que esté descontento hacia la clase gobernante y el Estado acabó en este proceso constituyente? Yo creo que fue una estrategia de reconducción por parte de la clase política, particularmente de la izquierda, porque la gente estaba levantando en el fondo problemas que son de resorte legal, estaba pidiendo en el fondo de cambiar el sistema como se administra la educación, la salud, las pensiones, o que por lo menos el sistema funcionara de mejor forma, y lo recondujeron a una demanda política que tenía la izquierda desde hace muchos años. Recuerden esa campaña en el fondo cuando Marco Enrique Minami quería ser presidente, esto marca el voto, marca AC. Hace muchos años que estaban levantando el tema de cambiar la constitución. Entonces yo creo que fue simplemente que vieron la oportunidad eh, y se apoderaron de este movimiento social para sus propios intereses y ambiciones. Muy bien, déjame buscar la pregunta por acá. Perfecto. Bueno, Miriam pregunta, se ha hablado mucho que si gana el rechazo va a querer hacer válida el segundo voto, en que se marca o mixta o constitucional. Por esa razón es que muchos ya van a votar nulo. ¿Realmente podrían llegar a hacer válida una de las preferencias de tipo de órgano, aduciendo que las personas, pese a haber votado rechazo, si eligió una alternativa? ¿Cómo nos podremos resguardar? Pregunta. No, yo creo que son más teoría conspirativa. Yo no soy partidario de esas tesis, lo he conversado con muchas personas. Creo que en ningún caso, o sea, a ver, de todas maneras, en el fondo de esto, si es que gana el rechazo, vamos a tener que defender ese resultado, vamos a tener que exigirle obviamente a nuestros representantes, a los políticos de nuestro sector, que se pongan bien los pantalones en el fondo y que defiendan el resultado, que no dejen a la izquierda, porque es muy probable que la izquierda trate de imponer sus aspiraciones en el fondo por otra vía, independiente de si lo que les decía, independiente si el nulo saca más votos que la convención mixta o la convención constitucional, van a tratar de pasar máquina igual porque es lo que ellos hacen y lo que siempre, lo único que saben hacer. O sea, a ver, el presidente Piñera ganó con una mayoría bastante relevante y aún así ellos han pretendido durante estos últimos años apoderarse del sentir popular como si representaran a nadie cuando le sacaron la cresta en las últimas elecciones. Entonces, estos gallos son expertos en pasarse el voto a la gente por buena parte. Entonces, tampoco esperemos que el resultado del plebiscito termine siendo un triunfo para el rechazo, que ellos se vayan a quedar tranquilitos y respetarlo. No, vamos a tener que exigirles que lo respeten. Eso espero a través de nuestros representantes y obviamente la sociedad civil organizada, organizaciones como ustedes, como muchas otras en el fondo que se están movilizando hoy en día, vamos a tener que exigirle que se respete el resultado del plebiscito. Y en el fondo eso no va a ser determinante respecto de eso lo que pasa en el segundo voto, porque incluso si el nulo termina sacando más que cualquier otra de las opciones, van a querer pasar máquina igual. A eso yo no tengo ninguna duda. Sebastián Bermedo pregunta,
¿podría explicarnos el proyecto ingresado el día de hoy en la Cámara de Diputados de la creación de la Comisión Bicameral de Reforma a la Constitución? Chuta, no, estoy desactualizado respecto a eso, no sabría decirte. Comisión bicameral, De reforma a la Constitución. chuta, lo voy a revisar ahora mismo a ver si les puedo decir algo. Claro, adelante. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta y después volvemos. Bueno, como usted tenga conveniente. A ver, acá... no miento, esta fue una pregunta de Claudia. Error mío. La pregunta de Sebastián Bermedo es, ¿por casualidad hay alguna página donde muestre todo lo acordado en el Acuerdo de la Paz? Esa sí es la pregunta de Sebastián Bermedo. Sí, eso está, si escriben en Google Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, van a encontrar un documento en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl. Ahí está todo respaldado. Bueno, mientras busca aquí la información Ya, de... aquí encontré, perfecto. aquí encontré lo que estaban preguntando. Es una propuesta del diputado Chalper y otros parlamentarios creo que esto es bastante transversal de Chile Vamos. Y lo que proponen es, como alternativa, modificar la Constitución mediante una comisión bicameral, o sea, conformada por diputados y por senadores. Tendría un plazo de 6 meses para presentar un proyecto de reforma que sería plebiscitado. Y esto va en la línea de la propuesta esta de rechazar para reformar. 6 meses me parece un plazo un poquito extremo, salvo que vayan a hacer reformas muy acotadas. Como les decía, o sea, ya encuentro bastante extremo que nos digan que van a redactar una nueva constitución en un año. Si es que esta propuesta de nueva constitución o de reformas va a ser muy, muy relevante, 6 meses me parece poco. O sea, entiendo que estamos en un momento de crisis en el fondo, que se necesitan respuestas rápidas, pero no podemos caer en el juego de generar en el fondo malas soluciones o malas respuestas por responder rápido. Ok, bueno, siguiendo acá con otra pregunta de... A ver, déjame iniciar acá. Estoy buscando... un poquito que se me pierda la pregunta. No, bueno, estas serían las preguntas. No sé si alguien más quisiera, bueno, acotar alguna acá para que Luis Fernando la pueda responder. De no ser así, y si ya todo quedó claro, bueno, no, aquí ya tengo otra pregunta. Aquí Cristóbal López Paune pregunta, ¿qué opinas sobre algunos políticos de centro derecha, tales como Felipe Kast, Manuel José Sandón o el mismo Joaquín Lavín, que ya van a votar a prueba por medio de una serie de argumentos de carácter más bien populista? Me encuentro que están equivocados. O sea, tampoco es necesario ponerse muy conflictivo. Encuentro que tienen sus ideas, en el fondo creen, y esto es más representativo, yo creo que representa tanto al sector de Osandón como al sector de Felipe Kast, que creen que en el fondo van a poder concretar sus ideas, su visión de sociedad, una visión de sociedad más afín en el fondo a nuestras ideas. O sea, tampoco quiere decir que se hayan vuelto socialistas de un día para otro. Ellos creen en la sociedad libre, creen en la iniciativa privada, creen en el libre mercado, un poquito más, un poquito menos, pero creen en esas cosas y creen que van a ser capaces de defenderlo en una convención constitucional. Yo creo que eso es irreal. Creo que es incluso infantil sostenerlo porque las reglas del juego no te van a permitir eso. O sea, si que tú replicas lo que tienes hoy día en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados hoy en día está controlada mayoritariamente por la izquierda. ¿Ya? No tienen 2/3. En el fondo no tienen lo necesario para llegar a acuerdos ellos solos. Pero también hay varios parlamentarios de nuestro sector que históricamente no se han caracterizado por trabajar bien bajo presión, como se suele decir en la jerga. Entonces, ante la presión ceden, ante la presión se doblan. Entonces, no es una apuesta tan favorable a nosotros. Y la verdad es que si tú ves nuestra constitución, lo que tenemos hoy en día, para efectos de lo que nosotros creemos, cuáles son nuestras convicciones, la sociedad libre en el fondo, los derechos fundamentales de todas las personas, la igualdad ante la ley, la subsidiariedad,
el libre mercado, o sea, en el fondo la capacidad de la sociedad de organizarse, de las personas de organizarse libremente y resolver problemas y necesidades públicas de forma más eficiente que lo que hace el Estado. Si creemos en esas cosas, las bases para eso ya están en nuestra Constitución actual. Entonces es como entrar en un juego, en el fondo, solo hace una hoja en blanco, donde queremos al parecer tener algo mejor que lo que ya tenemos, que para efectos de nuestras convicciones es como medio difícil, y esperamos también que sea igualmente probable que no terminemos saliendo con algo peor que lo que ya tenemos. Que en el fondo, si tú lo pones como en el abanico de probabilidades, es mucho más el marco de que terminemos saliendo con algo peor, de acuerdo a nuestras convicciones en el fondo, que el espacio en el fondo de probabilidades de que terminemos saliendo con algo mejor o más ajustado a esas ideas. Es muy improbable en el fondo. Bien, bueno, aquí tenemos acá a nuestra amiga Claudia López que pregunta, ¿usted cree que hoy en día todo lo que está ocurriendo es por el Foro de Sao Paulo o a causa de la Cuarta Internacional? Sí, mira, definitivamente yo creo que tiene alguna influencia, obviamente, esta capacidad que ha tenido la izquierda de articularse y organizarse a nivel internacional. Hay mucho movimiento de recursos, obviamente, a través de eso. Sabemos que la capacidad de la izquierda de hacer campañas, digamos, bastante relevantes a nivel nacional, de pagarle en el fondo a activistas, a publicistas, a diseñadores y a todas las personas que intervienen en estas campañas. No tenemos mucha claridad de dónde vienen las platas, pero sabemos que muchas vienen del extranjero. Y eso tiene que ver con la capacidad que han tenido ellos de articularse a través del Foro de Sao Paulo u otras organizaciones que se han creado ahora más recientemente, que incluso los articulan a nivel de toda América, o sea, entran en Estados Unidos y Canadá también. Ahora, ¿cuánto tiene que ver con eso? No lo sé. Ahí entras en la cancha de la especulación, porque siempre han sido estos gallos también bien hábiles para esconder su trabajo, esconder qué es lo que están haciendo. Lo que sí sabemos es que el Foro de Sao Paulo, ese grupo en el fondo de líderes, se han caracterizado recientemente por defender en el fondo dictaduras como la venezolana, encubrir violaciones a los derechos humanos, encubrir también el robo casi a mano armada que hicieron los Kirchner en Argentina. Entonces, obviamente nada que salga ahí puede ser bueno. Muy bien, por lo que veo esta fue la última pregunta de la noche del día de hoy. Ahora quisiera, a los que puedan, por supuesto, invitar a todos a, por favor, prender sus cámaras para hacer una foto final. Adelante. Perfecto. Bien, pues. Quienes puedan, por supuesto. Muy bien, ustedes dicen, a ver Luis, algo en especial, de alguna forma u otra pasamos, no sé, así, como... Ah, no, como quieran. Ah, buenísimo, ya, ok. Benja, tienes problemas atrás parece, ¿no? Sí, ahora sí, bueno. Muy bien, a la cuenta de 3 tomamos la foto. En 3, 2, 1. Otra más, 3, 2, 1. Buenísimo, muy bien. Muchas gracias a todos por asistir la tarde-noche del día de hoy. Muchas gracias en especial a Tibis por esta espectacular charla que nos diste respecto al proceso constituyente. Bueno, esperamos verlo en una próxima oportunidad nuevamente aquí en Juntos por Chile. Cuando quieran. Gracias. Cuando quieran, exactamente. Así que bueno, eso, muy buenas noches y hasta la próxima. Que estén bien.